mantengas tu Biblia abierta en ese lugar. Qué lindo es ver la iglesia de esta manera, ¿no? Qué lindo que están. No, mirá que te has cerrado y fíjate qué lindo o qué linda que está. ¿Sí? Y si es alguien que tenés ahí la oportunidad de estar solo o estar sola, hay que la oportunidad para decir qué linda que estás. ¿Sí? Aprovechar. No siempre se dan esas oportunidades, ¿no? Sepan aprovechar el crédito. Saben que hoy me estaba buscando y investigando un poco acerca de nosotros, de la iglesia, porque nosotros nos catalogamos como una iglesia evangélica pentecostal, ¿no? Y pentecostal tiene que ver con el pentecostés, o sea, es una de las ramas que se autodenomina pentecostal por el hecho de la glosalía, de la llenura del Espíritu Santo, de poder, cuando el Espíritu Santo llega, desciende, nos envuelve, no poder hablar en lenguas que otras denominaciones, otras iglesias y en otros lugares no sucede. Por eso nosotros somos pentecostales. Mirá lo de vuelta que se va a decir, pentecostales. Si no te sale la palabra, hacela de goma, ¿no? Pentecostal, ¿no? El pentecostal, ¿sabes que surgió a principios del siglo XIX? Y surgió un avivamiento, ¿sí? En Los Ángeles, precisamente con el avivamiento en la calle Azusa, con un afroamericano en un lugar chiquitito, en un lugar donde nadie daba nada, ¿no? Con una persona que había salido de la esclavitud, un afroamericano, una persona de color que se había mudado a otro lugar, ¿no? Y que había sus padres habían sido esclavos. Él sale de la esclavitud, por lo que era por circunstancias de la vida como pastor de un lugar remoto, chiquito, y en ese lugar dice que la gente se juntaba a orar, ¿no? De tal manera que algo sucedió una noche, ¿no? Y quiero hacer en esto una reseña simplemente. Dice, el avivamiento no fue algo que se diera de la noche a la mañana, ni tampoco fue algo que surgiera con un solo hombre, sino que fue el trabajo de muchos de evangelización en las calles y de largas noches de oración. Dios venía preparando a los ángeles para lo que estaba por venir. Todo inició con un grupo de hombres y mujeres consagrados a Dios de distintas ciudades de Estados Unidos, hambrientos por su presencia, viviendo día y noche en oración y meditando en su palabra, con corazones ardiendo por vivir un Pentecostés en inicios del siglo. Bueno, no lo vamos a leer más para que ustedes no se enojen, después si quieren se los paso. Pero saben que ese lugar fue tan lleno del Espíritu Santo que las personas que pasaban por la vereda eran transformadas, cambiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Era un mover donde los enfermos se sanaban, y fue tan profundo, tan fuerte lo que sucedió, que de hecho de ahí surge, porque no había iglesias pentecostales. No estaba en la iglesia pentecostal como la conocemos hoy. De ahí surge, de un avivamiento, de hombres y mujeres con hambre y con sed del Espíritu Santo. Y saben que cuando hay hambre y hay sed del Espíritu Santo, hay algo que sucede. Dios no puede quedarse estático. Me gusta la reseña histórica porque el autor que escribe dice: Dios venía preparando a su ejército de ángeles para lo que iba a suceder, ¿no? De hecho, todos los demás avivamientos que conocemos en la historia se desprenden desde ese lugar. Porque cuando surge un avivamiento en un lugar, no es que el avivamiento queda, ¿no? Se calcula que duró de 1906 a 1915 el avivamiento, ese mover del Espíritu Santo en ese lugar. Pero después de eso, el avivamiento se expandió por todos los lugares del mundo. De hecho, llegó acá, a lo que es Latinoamérica, que es la Argentina, el último rincón del continente americano, llegó a este lugar y produjo un gran avivamiento, en donde las personas que habían estado en la calle Azusa, algo sucedió de una manera extraordinaria. Y saben que nosotros venimos orando hace un tiempo en este lugar por un avivamiento, por un mover del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene que ver con este Pentecostés. Pentecostés significaba la fiesta para los judíos, ¿sí? Que era 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, por eso Pentecostés significa 50 días después, ¿no?
Porque 50 días después de la Pascua llegó la promesa que había hecho Jesús a sus discípulos. Llegó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros hoy estamos en este lugar, por lo que no sé vos, anhelando un nuevo Pentecostés. Mirá lo que te salgo de decir, ¿vos lo anhelás? Hechos capítulo 1, ahora si vas, busquen en su Biblia, capítulo 1, verso 4. Quiero hablarte de tres cosas. Te voy a hablar en esta noche de la promesa, del cumplimiento de la promesa y del alcance de la promesa. Hechos capítulo 3, perdón, capítulo 2. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, perdón, capítulo 1, verso 4, estaba adelantando el segundo punto. Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que entendamos un poco el contexto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, porque vamos a hablar ahora en este punto preciso, vamos a hablar de la promesa. La promesa era que Jesús no iba a dejar a sus discípulos solos, que Él se iba a ir a la diestra del Padre, pero iba a dejar un consolador, iba a dejar a alguien que siguiera cumpliendo en los discípulos, no ya en un solo grupo de forma visible, como lo hizo Jesús con las personas, sino que iba a tener un alcance mundial, que la persona del Espíritu Santo iba a poder estar, iba a ser omnipresente, iba a poder estar en todos lados, en cualquier lugar y en todo momento. No, el alcance era como una especie de bomba atómica. Jesús explotó y derramó el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo hizo, Jesús pudo impactar a 120, o a 30, o a 40, y el Espíritu Santo impactó a toda la humanidad, al mundo entero, ¿no? Y eso es lo que él les decía. Yo me voy a ir, pero voy a dejar, va a venir alguien, ¿sí?, que se va a quedar con ustedes y los va a acompañar, y ese es el Espíritu Santo. Pero Jesús le dijo, quédense acá. Y quedarse en Jerusalén implicaba para los judíos en ese momento peligro, porque estaban corriendo peligro. Vamos un poquito al contexto. Jesús lo había matado, había sido crucificado, había resucitado, y por 40 días después de que resucitó, se paseó o estuvo en diferentes lugares con sus discípulos. Pero el pueblo en ese momento perseguía a todos los que habían estado con Jesús. Quedarse en Jerusalén para ellos era una amenaza. Obedecer a Dios en ese momento para ellos era correr peligro. Pero Jesús le dijo, quédense acá para recibir poder dentro de no muchos días, ¿no? De hecho, en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, perdón, capítulo 20, verso 19, ¿no? O 19, 20, no me acuerdo, lo vamos a buscarlo. Puede fallar, dijo Tuzán, y casi lo mató al hijo, ¿no? Capítulo 20, verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hasta ahí nomás, ¿sí? Pero tenían miedo. Estaban escondidos, dice la Biblia que los discípulos estaban escondidos y tenían miedo. Quedarse en Jerusalén para ellos implicaba una amenaza.
Saben que la promesa era que iba a venir el Espíritu Santo. Pero antes de la promesa surge o tiene que surgir en vos y en mí la obediencia. No hay promesa sin obediencia. Dios no puede derramar algo sobre corazones desobedientes, sobre corazones que no entienden el propósito de la palabra. Dios se nos revela a cada uno de nosotros a través de la palabra. Y cada vez que la palabra se revela, la palabra consigo misma trae una promesa. Una promesa para tu vida, para tu familia, para tu esposo, tu esposa y tus generaciones. No hay un derramamiento, o sea, no hay un cumplimiento de esa promesa si no hay obediencia. No puede, no, son dos cosas totalmente separadas. No se pueden amar, no se pueden juntar. La promesa tiene que ir acompañada de la obediencia. Y a veces obedecer a Dios implica estar en lugares donde no queremos, o hacer cosas que no queremos, o perdonar a gente que no queremos, o hacer las cosas como corresponde que no queremos. No queremos nada. ¿No? Pero no puede haber un derramamiento del Espíritu Santo en corazones que están en desobediencia. Por eso la promesa implicaba eso. Cuando quiero que me acompañen en su Biblia, que anoté todo disparatado por acá. Obediencia para recibir poder. Porque en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder de Dios, la Biblia, ¿sí? El origen del original griego, se llama dinamis, ¿sí? Poder que tiene la capacidad de actuar como una bomba. De ahí se desprende la dinamita, o la palabra dinámico o dinamismo, ¿sí? Una persona que está completamente activa. El dinámico, vas a recibir poder, pero no un poder que se genera solamente en un lugar, explota y ya está. Como hacen los cartuchos de dinamita. ¿Vieron cuando veía aquellos que supieron los 40 años, lo que le hablo, aquellos que no, lamentablemente no van a poder entender, ¿no? Pero vieron que nosotros mirábamos el correcamino, ¿no? Los productos, ¿se acuerdan cómo era la marca? Acme. ¿Viste? ¡Qué viejos que están! Bueno, vieron que la dinamita que ellos usaban explotaba en ese momento, era como un petardo que hoy que tiramos para la fiesta. El que hace eso, explota, genera una explosión, un ruido, un derrumbe, pero nada más que eso. El dinamis de Dios, el Espíritu Santo de Dios, tiene un efecto colateral, tiene un efecto que se prolonga en las generaciones, tiene un efecto que cambia la vida por completo, no por el momento, no en una situación, no bajo una circunstancia, sino que tiene el poder de cambiarlo por completo. Por eso cuando vos venís acá, cuando venís a Dios, cuando el Espíritu Santo te marca y te querés alejar, no podés. Sos más infeliz de lo que viniste. Y no hablo cuando hablo de infeliz, es de no alcanzar la felicidad, no de tu cara, ¿no? Pero somos más infelices porque ya no servimos ni para pecar ni para servir a Dios. Porque pecás y te sentís mal y el pecado te aleja de Dios, entonces no podés servir a Dios tampoco. Ni dicho ni limonada. Entonces estamos así, ¿por qué? Porque hay una marca del Espíritu Santo, porque el efecto que produce el Espíritu Santo en nosotros es prolongado. Por eso más vale no lo hubiésemos conocido, dice la Biblia. El Evangelio no se lo hubiese revelado. Porque cuando ya se nos reveló el Evangelio, cuando ya Dios nos marcó, cuando su Espíritu Santo ya se hizo carne en nosotros, nos marcó, ya no podemos ser lo mismo. Vamos a intentar ser lo mismo, pero ya no vamos a servir para hacer lo malo. ¿Lo vas a hacer? Sí, seguramente lo vas a hacer. Vas a recontra pecar. Pero ya no va a haber ese mismo disfrute que había cuando no lo conocías a Dios, o cuando no lo conocíamos a Dios. Por eso la obediencia tiene que ver para recibir poder.
Pero ese poder de Dios, a través del Espíritu Santo, que te capacita para hacer su obra y su voluntad. Y es un poder que te va a marcar y te va a seguir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Es ese fuego que vas a intentar apagar, que vas a intentar extinguir, pero que simplemente va a suceder simplemente alguien que venga a avivar un soplo de Dios para que ese fuego se vuelva a avivar. Para que eso que una vez ardió dentro de tu corazón lo vuelvas a sentir. Para que ese fuego que se apagó y vuelva a encenderse te ayude a vos a dejar las cosas que tenés que dejar y a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora sí, mirá lo que te he llamado a decir: escuchá y obedecé. Obediencia, ¿sí? Poder para cumplir con la gran comisión. Porque ¿saben qué? Acá es lindo cuando estamos todos y de repente viene el Espíritu Santo y nos toca y reímos y lloramos, ¿no? Y reímos como locos, lloramos como niños, cantamos como ángeles, ¿no? Cuando se derrama el Espíritu Santo. Y acá está bárbaro. Pero ¿saben qué? El poder que Dios derrama a través del Espíritu Santo, o el poder de la promesa que era el Espíritu Santo, tiene que ver con cumplir con la gran comisión. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, cuando Jesús se reúne con sus discípulos, le dice la gran comisión: por tanto, id. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Μεταφέρουν pantas de etne, ¿sí? En griego. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y del Espíritu Santo, la gran comisión. El poder del Espíritu Santo no solamente, o sea, la obediencia no nos capacita a nosotros para recibir el poder, sino también para cumplir la gran comisión, de salir afuera, de salir a la calle, de ser luz en medio de las tinieblas, de predicar el Evangelio. Miren, cuenten conmigo, si vamos a contar hasta 2. 1, 2, 3. Sí, vamos de vuelta. Saben que cada 2 segundos una persona se muere en el mundo. ¿Sí? Pero no nos afecta a nosotros, ¿por qué? Porque no pasó cerca. No fue alguien que nosotros quisiéramos, porque capaz que fue ahora allá en África murió uno, ¿no? Y no nos afectó. Pero cada 2 segundos una persona muere. Ahora el tema es, ¿qué hacemos nosotros? La iglesia. Porque tenemos que ser luz para ser testigos. La obediencia a Dios nos da el poder para ser testigos, para predicar. Esa es la promesa. Poder para cumplir con la gran comisión. Juan capítulo 14, versos 15 al 18. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo vamos a tener el Espíritu Santo? Siempre. Después sigue diciendo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso es locura. El mundo no puede. Vos le decías a alguien: no, el Espíritu Santo me trajo convicción. ¿Quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Se te van a reír. Cuando te preguntan: ¿por qué dejaste de fumar? Porque el Espíritu Santo no me dejaba prender un pucho. Y te van a mirar y decir: ¿qué estás loco? Te fumaste otra clase de pucho. Porque el mundo no lo conoce, porque no lo puede ver, no lo puede sentir, pero mora en nosotros, mora en la iglesia. Ese es el Espíritu Santo.
¿no? Y lo que Dios nos dice, no los voy a dejar huérfanos, no hay orfandad, no hay espíritu de orfandad en la iglesia. Porque la iglesia cumple esa función. Mora en nosotros. Cuando alguien se siente huérfano, es porque se alejó. Pero cuando vos volvés otra vez a la casa, vos volvés a tener todos los vicios, como el hijo pródigo, que tenía en la casa del padre. Por eso le dijo, no voy a dejar los huérfanos, voy a mandar a alguien que esté con ustedes y que les recuerde cada segundo de su vida qué importante que son ustedes para mí. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Te vas a acostar, o si tengo el corazón roto, con agujerito, ¿no? Pero te vas a acostar ahí y el Espíritu Santo viene y te hace sentir el amor del Padre. Estás pecando, te estás revoltando, estás deseando comer las algarrobas de los cerdos, y el Espíritu Santo en ese momento te hace volver en sí para que recuerdes los beneficios que hay en la casa del Padre. Ese es el Espíritu Santo. Juan 14, 25 al 27. Os digo estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el Espíritu Santo, ¿sí? El que nos enseña, el que nos educa, el que nos forma. Nosotros venimos acá a la iglesia, recibimos al Señor en nuestro corazón, pero de repente la vida empieza a cambiar y se empieza a modificar. Estás en tu casa y vas a decir, no, hoy tengo culto, me quedo en casa. Prendés la tele, te quedas ahí y el Espíritu Santo empieza a inquietarte, a molestarte, a ponerte, a generarte algo, porque te está enseñando que lo que estás haciendo está mal. Juan 16, capítulo 7. Juan 16, capítulo 16, versículo 7. Perdón. Vos mirame como que entendés hoy. Sí. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que puede convencer a alguien. Y le hablo a las mujeres ahora. ¿Sí? ¿Querés que el brutito que te has agarrado cambie? No lo podés convencer con nada. O nada. Porque el único que lo puede convencer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Varones, ¿quieren que cambie? No podés convencerla con nada. Orá para que el Espíritu Santo convenza. Hay alguien que se está perdiendo. No lo podemos traer a la verdad. Es el Espíritu Santo que va a hacer el clic. ¿Sí? En psicología esto se llama insight. Es cuando la persona dice, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No soy yo. ¿Nunca te pasó que te miraste en el espejo y decís, no me reconozco, qué me pasó? ¿Cuándo cambié así? ¿Cuándo empecé a hablar? En vez de hablar. ¿No? Espíritu Santo es el único que puede hacerlo. Segundo, y le voy a pedir a los chicos que me acompañen. ¿Cuánto voy? 20 minutos, ¿no? 23. 23. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza que me acompañen. Pero no se pongan contentos que 23 también dan el primer punto, son 3. Cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Hechos capítulo 2, hoy lo veíamos tan bien reflejado en los niños. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de la promesa, el cumplimiento de la promesa, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se le aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las lenguas por cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, vamos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas burlándose decían: están llenos de monstruos, están borrachos, ¿sí? Estos se tomaron algo y están borrachos, ¿no? ¿Saben que el derramamiento del Espíritu Santo no pasó inadvertido? No fue en un lugar cerrado, no fue en el aposento, o sea, sucedió ahí, ¿no? En el aposento alto, pero ya no fue a un grupo de personas que tenían miedo, sino un grupo de personas que habían obedecido a Dios y que tenían el poder, ese power en su corazón. Ya no fue en un lugar cerrado y no pasó inadvertido. ¿Saben que cuando vos orás en secreto, cuando vos doblás tus rodillas en tu habitación, cuando vos le pedís al Padre cosas que nadie sabe, cuando estás acostado por la noche, cuando la soledad te invade, esa oración que está en lo secreto, Dios pasa desapercibido para un montón de gente, pero no para Dios. Pero cuando viene el derramamiento, cuando viene la llenura, cuando viene el cambio, cuando viene el poder, cuando el Espíritu Santo desciende, no pasa desapercibido. Los cambios no solo lo ves vos, sino que lo ve el resto. Es más, primero lo va a ver los que están alrededor. Todos estaban en ese lugar, medos, persas, todos que hablaban diferentes lenguas estaban en ese lugar y todos entendían lo que estaba sucediendo en ese lugar, porque las lenguas repartidas como fuego glorificaban a Dios en las lenguas de cada uno de los que estaban ahí. Dios estaba siendo glorificado en la promesa, en el cumplimiento de la promesa. Era la palabra de Dios, era Dios mismo glorificándose en cada uno de los que estaban hablando. Porque las lenguas se repartieron como fuego, pero se paraban y hablaban en lengua, pero el que estaba al lado de otra nación entendía lo que estaban diciendo. Y todos glorificaban a un mismo Dios. Cuando viene la promesa de Dios, cuando el Espíritu Santo se derrama, no pasa desapercibido. Los lugares que han sido asombrados por un avivamiento no pasaron desapercibidos. El avivamiento de la calle Azusa no pasó desapercibido. Estamos hablando de un hombre que ya partió con el Señor y todavía se recuerda ese lugar. De hecho, hace un rato estábamos hablando con Laura de que 2 años atrás se cumplieron 100 años de ese avivamiento y se hizo un gran festejo en ese lugar, con hombres de Dios que fueron a recorrer y a ver ese lugar. Porque todavía nosotros, vos y yo, somos parte de ese avivamiento. Hoy podemos decirnos: somos pentecostales, tenemos el Espíritu Santo, creemos en la llenura del Espíritu Santo por el avivamiento en la calle Azusa. Hoy nosotros nos consideramos cristianos por el avivamiento de Hechos capítulo 2. Cristianos, ¿saben qué es? Son mini Cristo. La misma capacidad de razonar de Dios, el imago de la imagen de Dios puesta en el hombre, ese soplo de vida de Dios, en lo que vos y yo tenemos, lo que nos hace diferente al resto. Cuando el cumplimiento de la promesa de Dios descendió en ese lugar, todos fueron de una u otra manera afectados. El dinamis, el poder de Dios trascendió por todo el lugar. Nadie pudo olvidarse lo que pasó ese día. Y por último, ¿qué pasó? Es el resultado de la promesa. Hechos capítulo
verso 42. Dice, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento y en las oraciones. 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan y las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían en común, unión a Dios, tenían intimidad con Dios. Después del avivamiento, todos los que estaban en ese lugar empezaron a tener una comunión con Dios. Tenían obediencia. Su relación familiar e íntima en su familia y espiritual. Su familia estaba en la iglesia, escuche, su familia estaba en la iglesia. La iglesia era parte de su familia parte de la iglesia. Después del derramamiento del Espíritu Santo no vino uno solo, vino la familia. Tenían en común todas las cosas, no solamente servía uno, servían todos. Todos, porque cuando el Espíritu Santo desciende a la familia, toca a la familia, une a la familia, cambia a la familia, llama a la familia. No me llama a mí, no la llamó a Laura, lo llamó a Juan, lo llamó a Laura, a Benjamín, a Ciro y a Pedro, llama a la familia. Por eso el diablo quiere destruir tu familia. Por eso el diablo va a atacar tu familia. Porque donde tu familia se destruya no hay promesa. Si tu familia se destruye y vos abrís las puertas al enemigo para que se filtre y empiece a destruir tu familia, no hay promesa, no hay cumplimiento de la promesa. Se trunca el propósito, truncas el llamado. Truncas la bendición generacional que Dios derrama sobre los tuyos. No seas menso o mensa. Si vos bajás los brazos, no se cumple la promesa. Tenían una familia espiritual. Una familia espiritual. Por eso es que es importante que la iglesia. Qué importante es poder venir a este lugar y congregarnos. Qué importante es poder estar acá y poder en familia reunirnos, porque la iglesia cambia, la iglesia nos transforma. Acá podemos ser pares, acá no somos mejor el uno que el otro, acá estamos todos en igualdad de condiciones al mismo Dios. El mismo Espíritu Santo nos selló a todos. Acá no somos ni más lindos ni más feos. Somos igualitos. Cambien el envase un poquito. O bastante. Pero lo importante es que tenemos la misma marca. El mismo espíritu. Y escuchen esto, su testimonio, está hablando del testimonio de la iglesia primitiva, era un testimonio poderoso. Era un testimonio poderoso. Hacían lo que decían. Hacían lo que decían. Amaban a Dios y lo mostraban. Hacían lo que decían. El peor error de la iglesia es decir algo que no hago. Ese es el peor error. Porque no tengo testimonio, no tengo espalda. Pierdo credibilidad. Me gustó siempre la frase que dijo una vez Guillermina Graciano en una conversación, que ella dijo: un médico puede ser el mejor cardiólogo del mundo, pero puede fumar y sabe que daña sus pulmones, pero puede seguir ejerciendo como cardiólogo
depresión, pero él puede estar deprimido en su casa, pero eso no le quita o no lo inhabilita para seguir ejerciendo como psicólogo. Pero el Evangelio es la única profesión donde el mensaje tiene que ir de la mano con el mensajero. Uno no puede decir que ama a Dios y es un desastre. El mensaje, la palabra, tiene que ir de la mano con el mensajero. Mi espalda tienen que hablar antes que mis palabras. Mis hechos tienen que respaldar lo que yo digo. Porque si no, la gente te va a decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mirá lo que vos estás haciendo. ¿De qué Dios me estás hablando si destruiste tu familia? El mensaje tiene que ir de la mano con el mensajero. Y ese es el resultado de la promesa. Tres cosas. Hablamos de la promesa. Segundo, el cumplimiento de la promesa, Hechos capítulo 2. Y tercero, el resultado de la promesa. Y el resultado habla de cambios. Cambios. No palabras. Cambios internos. Cambios profundos. Cambios. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de trabajar en el alma de la persona de forma integral. El Espíritu Santo es el único que puede sanar las emociones. Es el Espíritu Santo. Es el único que puede alinear pensamientos y emociones a la voluntad y al propósito del Padre. Porque a veces nosotros somos el resultado de nuestra vivencia, de lo que nos hicieron, de cómo nos criaron, de cómo nos educaron, de lo que nos dieron y lo que no nos dieron. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios se revela, Él sana las heridas de nuestro interior, las sana por completo. La sana por completo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso cuando uno ora y dice, Señor, mandó un avivamiento, no está diciendo, Señor, mandá el avivamiento para qué, para qué. No, para mí. Saname a mí. Restaurame a mí, porque después el impacto, ese dinámico, la fuerza de Dios, esa explosión de Dios, a través del Espíritu Santo, va a impactar a otro. Pero el avivamiento empieza en casa. Es lo que te has hablado, palmear en la espalda y decir, en casa. El avivamiento empieza en vos. El avivamiento empieza en Juan. Ahí adentro, internamente, en ese manojo de emociones que a veces soy. Es ahí donde el Espíritu Santo se revela y empieza a acomodar. Y empieza a alinear. Entonces, es donde viene el alcance de la promesa. Digan conmigo propósito. Sobre mí y sobre tu generación. Cuéntame, por favor.
y el cuerpo la recibe, después la manifiesta con alguna enfermedad, con alguna fobia, algún ataque de pánico, la ansiedad, o tantas